Buenas tardes, asociadas y asociados de Resnatur. Bueno, mi nombre es Manuela Ruiz, soy vicepresidente de la Junta Directiva de Resnatur. Estamos aquí en nuestro primer conversatorio virtual para asociados de Resnatur. Este se llama el SINA, el SINAP y las reservas naturales de la sociedad civil. Aportes desde la conservación voluntaria en tierras privadas. Nos acompaña hoy como invitado especial, como ponente, Arturo Jiménez. Arturo es abogado con más de 2 décadas de experiencia en legislación ambiental, en la institucionalidad del SINA, derechos territoriales, política de áreas protegidas. Bueno, para nosotros pues fue nuestro coordinador de área y legislación de política en Resnatur de 2001 a 2003. Así que Arturo conoce muy bien la legislación en torno a las reservas naturales de la sociedad civil. Bueno, tiene una trayectoria larguísima también en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en bueno, lo que hizo con las reservas para el SINAP y en un trabajo que se realizó con TNC, con WWF, con parques nacionales en el reconocimiento de las figuras de conservación privada. Pero también ha trabajado con el Ministerio de Interior en procesos de consulta previa con comunidades indígenas, con la empresa Acueducto de Alcantarillado de Bogotá, en temas de conservación del sistema hídrico, ha sido asesor de la Dirección de Cambio Climático y Gestión de Riesgo del Ministerio de Ambiente, contribuyendo a la formulación de instrumentos de gestión como la contribución determinada a nivel nacional, la CNDC, y la estrategia climática de largo plazo. Con la CAR Cundinamarca también ha estado como asesor de la Dirección de Recursos Naturales. Bueno, considerando que somos varios que vamos a ir entrando, la propuesta es que cada uno en el chat general vaya poniendo su nombre, el nombre de su reserva, el municipio y departamento donde queda. Y vamos a tener una dinámica que está en 3 grupos, como lo han podido recibir en el texto que les enviamos previamente. Inicialmente vamos a empezar con la ponencia magistral de Arturo. Esa nos va a llevar a 3 bloques temáticos de trabajo. Ustedes en el texto han recibido preguntas para cada uno de estos bloques. Aleatoriamente, el Zoom los va a enviar a alguno de estos grupos, donde vamos a estar moderando también quienes estamos aquí de la Junta. Y luego de media hora de hablar en grupo, el bloque uno es más de temas institucionales, relacionamiento institucional del SINA, el bloque 2 es de debilidades jurídicas y bueno, asuntos jurídicos en general, y el bloque 3 es más técnico de conectividad biológica. Bueno, yo creo que por ahora, antes de darle la palabra a Arturo, le doy la palabra a Heidi como presidenta de la Junta y luego a Isabela como directora y procedemos con la presentación de Arturo. Muchas gracias por conectarse. La idea es que esto también quede en la plataforma de Resnatur para que quienes no se pudieron conectar puedan también beneficiarse de este conversatorio que creo que nos va a nivelar a todos los asociados en un conocimiento básico de legislación ambiental en torno a las reservas naturales. Gracias, Heidi. Tienes la palabra. Gracias. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Seguiremos recibiendo gente. Yo voy a estar en el chat escribiéndoles para que sepan qué está pasando. Pero es un placer tenerlos hoy aquí en nuestro primer foro, que es algo que les habíamos prometido hace algún tiempo. Lo logramos consolidar y la idea es que sigamos haciendo estos encuentros y cada vez fortaleciéndonos más en esta creación de saber colectivo. Muchas gracias, Arturo, por estar acá, por todo el interés que le has puesto. Muchas gracias al equipo, digamos, que ha logrado que esto lo logremos facilitar. Y bueno, este es espacio para ustedes. Vamos a escuchar Arturo, y luego sí podremos compartir entre todos como nuestras visiones, posiciones. Buenas tardes a todos, a todas. Pues es un gusto encontrarnos en este espacio. Mil gracias, Arturo. Reconectar ha sido una experiencia muy bonita y pues nos ha aportado mucho. Entonces, gracias por el tiempo de todas las personas que estamos acá y seguro va a ser una conversación muy interesante. Lo importante es tener esas bases técnicas para la incidencia que queremos hacer, para los espacios en los que queremos participar. Entonces, que este sea un espacio de mucho aprendizaje para todos y todas. Gracias nuevamente por la asistencia. Muchas gracias, Manuela. Muy buenas noches. En primer lugar, quisiera pedirles disculpas por mi voz. Estoy algo agripado. De hecho, le había planteado a las organizadoras que si de pronto lo posponíamos, me dijeron que había muchos asociados ya inscritos, que si era posible mantenerlo. Así que con gripa y todo, aquí estamos. Quiero serles confidente, comentarles que la idea de este conversatorio tuvo un precedente, pero no me vayan a regañar después Isabela, Heidi y Manuela.
pero hace años publicamos unas monografías sobre servidumbres ecológicas y herramientas de conservación voluntaria cuando yo era el coordinador del área de legislación y política de la red. Y me dijeron que si podíamos hablar un poco de lo que había sido ese proceso y a partir de eso, Manuela, Heidi e Isabela me plantearon si podíamos tener esta charla y tengo que confesarles que yo feliz de poder estar aquí con ustedes porque mi paso por la red de reservas es de las experiencias profesionales que más valoro en la vida. Primero porque me permitió recorrer buena parte del país. Segundo, porque me permitió reforzar conocimientos sobre la importancia de la conservación y de las acciones de ciudadanía ambiental. Y de ahí una hipótesis que les quiero plantear en este conversatorio y es las reservas naturales de la sociedad civil son fundamentalmente una acción de ciudadanía ambiental. Ojalá quienes no han estudiado el tema de ciudadanía ambiental profundicen en él. Lo quiero dejar así como inquietud para que quien sea inquieto investigue qué es eso de la ciudadanía ambiental. Sin más preámbulos, entonces voy a compartir la presentación y a proceder con la presentación. Se está viendo, ¿verdad? Perfecto. Entonces vamos a tener tres momentos, como comentó Manuela, mi charla introductoria, luego unos grupos de trabajo y luego una plenaria de cierre. Entonces, arranquemos para hablar un poco de lo que es el Sistema Nacional Ambiental y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y para eso, obviamente, tenemos que empezar por hablar un poco de lo que es la teoría de sistemas. Obviamente, aquí hay una definición muy técnica. De manera muy resumida, podemos plantear que un sistema es un conjunto interdependiente e interrelacionado de elementos que confluyen al logro de un objetivo común. Y aquí se desprenden entonces como algunos elementos constitutivos de un sistema. También pueden sonar muy técnicos, pero los vamos a describir a partir de una analogía con el sistema cardiovascular del cuerpo humano. Entonces, un primer elemento es la totalidad, el todo es más que la suma de las partes. Imagínense ustedes que entran a una sala de una autopsia y encuentran desperdigados en una mesa de autopsia un corazón, unos pulmones, ven un cuerpo abierto con venas y arterias y ven sangre desparramada por todas partes. Esos diferentes elementos, así aislados, por supuesto, no nos dicen nada ni cumplen un propósito común. Pero si estuvieran articulados adecuadamente y conformaran un todo, pues conformarían precisamente el sistema cardiovascular del cuerpo humano. Igual pasa con la interdependencia. Cualquier cambio en uno de los elementos del sistema afecta a los demás elementos del sistema. Entonces, supongan ustedes que en nuestra analogía eh, hay alguien que es adicto a las empanadas y está demostrado científicamente en Colombia que más del 50% de los colombianos somos adictos a las empanadas. Yo soy personalmente adicto a las empanadas y supongan que cada vez que comemos una o dos empanaditas, nuestras arterias empiezan a sentir que se tapan un poco por la grasa y el corazón empieza a afectarse y empieza a necesitar bombear con mayor fuerza para lograr que el transporte de oxígeno por el líquido sanguíneo llegue a las diferentes partes. Entonces, el cambio en un elemento afecta a los demás elementos del sistema. Ahora hablemos de la equifinalidad. Puede que haya varias rutas diversas para llegar a un mismo resultado. Entonces, supongamos que somos deportistas. Yo lo fui, aunque no tenga la pinta en este momento, muy deportista. Y los deportistas sabemos que para lograr mayor oxigenación en nuestros músculos, pues hay que generar un esfuerzo. Que a través de ese esfuerzo logramos que el corazón efectivamente también bombee con mayor fuerza para garantizar que llegue esa alimentación metabólica en oxígeno y en nutrientes a los diferentes músculos. Pero si vivimos en una ciudad como Bogotá a 2.600 metros de altura, puede que no seamos deportistas e igual el corazón reciba el mismo mensaje. Mire, estoy en una altura grande, necesito que me llegue más oxígeno, por favor corazón, bombee con mayor fuerza. Entonces,
por diferentes rutas podemos llegar a un mismo resultado. Por eso, en la teoría de sistemas en lo ambiental, hablamos de que el manejo ambiental debe ser necesariamente adaptativo. De otra parte, otro elemento puede ser la sinergia, cómo la cooperación entre las partes produce efectos que ninguna de las partes tomada aisladamente lograría sola. Supongamos que ese sistema cardiovascular del cuerpo humano es como un chat de WhatsApp corporativo. Entonces, en el mismo ejemplo del ejercicio, los músculos envían un mensaje urgente en el chat de WhatsApp que dice, estoy haciendo ejercicio, necesito que me envíen más oxígeno. Eh, Inmediatamente el corazón, el cerebro dice, está bien, le voy a enviar el mensaje al corazón para que le envíe mayor cantidad de sangre y así usted tenga mayor oxigenación y mejor absorción de nutrientes. Entonces, esta cooperación entre las diferentes partes en un sistema es la que en últimas permite que se logre este objetivo final, este objetivo en común, que es uno de los fines de los sistemas. Y por último, los sistemas aprenden y se ajustan a partir de sus resultados. Entonces, el sistema cardiovascular también tiene memoria. Entonces, a partir del comportamiento que tiene cada individuo, él va aprendiendo las necesidades de ese individuo. Si tiene que generar mayor bombeo de sangre, si tiene que generar una respiración más fuerte. Entonces, igual pasa en todos los sistemas. Cada una de las partes va aprendiendo de los resultados que se van generando. Entonces, lo fundamental es, en un sistema, el todo es más que la suma de las partes. Sin embargo, Morin nos dice que sí, que el todo es más que la suma de las partes, pero que el todo también es menos, porque las partes tienen cualidades que a veces son inhibidas por la organización del todo. Y entrando entonces en materia a partir de esta base de lo que es un sistema, hablemos que existía ya un sistema nacional ambiental, no con esa denominación, pero sí existía un sistema para la gestión ambiental en Colombia antes de la ley 99 del 93, y digamos que el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables fue pionero a nivel internacional en normativa ambiental. Fue un cuerpo normativo que fue construido por personas que fueron privilegiadas en diferentes sentidos. Fueron algunos privilegiados porque pudieron compartir espacios de análisis internacional, algunos privilegiados porque pudieron tener reflexiones desde la academia, algunos privilegiados porque venían desde actuaciones en organizaciones de la sociedad civil o en organizaciones gubernamentales donde se identificaban esos vacíos que existían frente a la gestión ambiental. Entonces tuvimos un sistema donde pues el INDERENA era muy relevante y era prácticamente el administrador de los recursos naturales del país, donde tuvimos un Ministerio de Agricultura con un enfoque que obviamente hacía privilegiar más los objetivos de la gestión del campo, los objetivos de la producción agropecuaria, por sobre los objetivos de conservación o los objetivos ambientales. Y teníamos algunas corporaciones de gestión ambiental o corporaciones de desarrollo sostenible que estaban copiando un modelo que estaba muy en auge en la década de los 50 en Estados Unidos y que buscaba fundamentalmente cómo se potenciaba el uso de los recursos naturales. Entonces eran corporaciones con un énfasis muy fuerte en la producción de energía, por ejemplo, a partir de la generación hidroeléctrica, o que tenían un énfasis muy fuerte en aprovechamiento forestal y que entonces incentivaron en su momento reforestaciones con especies de alto desarrollo forestal. Luego tenemos el tránsito que genera la ley 99 del 93. Algunos ambientalistas de vieja guardia dirán que fue un tránsito no necesariamente progresivo, eh, en el sentido de que si bien había insuficiencia en la institucionalidad del Código de los Recursos, de alguna manera había muchas fortalezas en la visión conservacionista. Sin embargo, también es indudable que a partir de la ley 99 se hizo más robusto ese sistema nacional ambiental, que se crearon institutos de investigación que han generado un conocimiento bastante rico de nuestra diversidad
natural y cultural en las regiones y que se complementó esa arquitectura institucional. Es así como el SINA es ese sistema que nos contiene a todos, que tiene un ministerio como rector de política con unas corporaciones autónomas que deben ejecutar esas políticas, con una sociedad civil que es por primera vez resaltada como parte de un sistema, con unas asignaciones funcionales específicas en las diferentes escalas territoriales y que en lo fundamental busca este sistema nacional ambiental que se apliquen unos principios generales ambientales. Principios generales ambientales que pues a su vez son tomados de los principios adoptados en la Cumbre de Río, en las diferentes discusiones y tratados internacionales que se derivaron de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente de 1992 y donde uno de los principios más relevantes es que la biodiversidad debe ser protegida prioritariamente y que debe aprovecharse de manera sostenible. La estructura de ese SINA, tradicionalmente desde el Ministerio de Ambiente, se ha planteado que tiene como 4 subsistemas. Entonces se habla de un SINA institucional, de un SINA territorial, de un SINA transsectorial y de un SINA social. Más recientemente, esta figura que era como muy plana evolucionó y se hizo más amigable de alguna manera con esta representación como de crecimiento de frailejones, donde vemos que efectivamente hay unas autoridades públicas, que serían el SINA institucional, unas autoridades en lo territorial, que serían el SINA territorial, unas autoridades que cumplen papeles de complementariedad en la ejecución de la política pública, como el Ministerio de Agricultura, como el Ministerio de Minas y Energía, como el Ministerio de Vivienda, dicho sea de paso que conforman el Consejo Nacional Ambiental o que hacen parte del Consejo Nacional Ambiental y que harían parte del SINA transectorial, eh, una, unas instituciones del sector privado, de la academia, del sector privado que harían parte del SINA social. Y a su vez, ese sistema nacional, como todos los sistemas, tiene subsistemas. Entonces, habría un subsistema institucional, hay un subsistema de información ambiental colombiano, el CIAC, que es alimentado por el IDEAM, coordinado por el Ministerio de Ambiente y que tiene a su vez otros subsistemas. Entonces, ahí tenemos el RUNAP, por ejemplo, tenemos el sistema de información de biodiversidad, tenemos el sistema de información de bosques y carbono y otros diferentes subsistemas de información ambiental y tenemos un subsistema de áreas protegidas. Por supuesto, el SINA no ha estado exento de críticas. Dentro de ellas podemos resaltar estas, que hay desarticulación y falta de coordinación, que no se dialogan los diferentes niveles territoriales o que aún dentro de un mismo nivel territorial se generan informaciones a veces paralelas o contradictorias o que no se aprovechan documentos que son generados por esas diferentes instituciones. Entonces, a veces hay información muy rica generada por los institutos en lo territorial que no son suficientemente tenidas en cuenta al momento de la construcción de la política nacional. Otra crítica es que hay debilidad frente a intereses económicos, entonces se plantea que muchas veces lo ambiental pasa a un segundo nivel de prioridad y que lo ambiental no sigue teniendo la misma importancia que tienen otras discusiones frente al desarrollo económico del país. Por supuesto, sabemos el tema de la politización y los cuestionamientos a las CAR, sabemos que eso pues es bastante diverso también, que hay corporaciones que pueden tener una mayor fortaleza financiera, que a su vez las lleve a tener una mayor fortaleza en lo técnico, en recursos humanos, en capacidad de llegar a los territorios, pero que potencialmente pueden estar igual permeadas por fenómenos políticos que no garanticen la misma efectividad frente a su funcionalidad. Y otra crítica es el déficit de presupuesto y la baja capacidad de control. Todo eso se traduce en lo que puede sonar a una frase de cajón, pero que es una de las críticas más recurrentes, y es que Colombia cuenta con un marco normativo que es muy robusto, pero que ya llevado a la ejecución adolece de muchas falencias, que hay una gigantesca brecha entre lo que dice la norma y lo que es el control real que las autoridades ambientales pueden ejercer en el territorio. Entonces, una crítica, por ejemplo, recurrente en los territorios es generan y generan instrumentos de planeamiento y no es viable para las autoridades ambientales en lo
regional o inclusive en lo local, en el caso de las autoridades ambientales urbanas, garantizar su debida implementación y la articulación entre los diferentes instrumentos. Bueno, como mencionamos, uno de los subsistemas del Sistema Nacional Ambiental es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, como sistema que es, ese SINAP es un conjunto de áreas protegidas donde hay unos actores que contribuyen a su gestión y donde hay un conjunto también de políticas y normas que rigen cómo deben ser gestionadas esas áreas protegidas. Y como objetivo común de ese sistema tenemos el logro de los objetivos de conservación del país. Mencionamos que hay entonces una serie de áreas protegidas, lo que nos lleva a que existen diferentes categorías de manejo. Sabemos que hay unas categorías de manejo del sistema de parques nacionales naturales. Son heredadas, por cierto, del Código Nacional de los Recursos Naturales. Entonces tenemos los parques nacionales, tenemos las reservas nacionales naturales, tenemos las áreas naturales únicas, los santuarios de flora y fauna y las vías parques. Y ya en lo regional y lo local tenemos los parques naturales regionales, los distritos regionales de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales protectoras y, por supuesto, las reservas naturales de la sociedad civil. Habíamos mencionado que todo ese sistema tiene como fin último garantizar los objetivos de conservación del país. Y esos objetivos de conservación son en lo fundamental asegurar que haya continuidad de procesos ecológicos y evolutivos naturales, garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales. Recordemos que según la Política Nacional de Biodiversidad hay 3 o 4 tipos fundamentales de bienes y servicios ambientales. Hay bienes y servicios orientados a la provisión. Entonces, el caso típico de Chingaza y cómo nos garantiza una provisión de recurso hídrico para Bogotá región. También tenemos bienes y servicios ambientales ligados a valores culturales. Entonces, tenemos áreas protegidas donde lo primordial es cómo se garantiza la visión de pueblos, de comunidades, frente a una gestión armónica con un territorio determinado. Y también tenemos bienes y servicios ambientales de regulación. Entonces, en un contexto de cambio climático global como el que vivimos actualmente, la mayoría de las áreas protegidas nos están contribuyendo precisamente a fortalecer una resiliencia climática, a garantizar que tengamos una mejor gestión de ese cambio climático. Y por último, tenemos un objetivo de conservación que apunta a que haya una permanencia de ese medio natural. Esos son objetivos de conservación de país, eh, desde la visión de la política de biodiversidad, pero que han sido resignificados en la formulación de la política de acción de biodiversidad del país y transformados en unas apuestas nacionales. Ahora, las áreas protegidas tienen también sus objetivos de conservación específicos. Entonces, un primer objetivo es garantizar una representatividad. ¿Representatividad de qué? De los diferentes ecosistemas que hay en el país, una representatividad de las diferentes muestras de biodiversidad y de modelos naturales que existen en el país. Otro objetivo de conservación está más orientado a cómo se protegen poblaciones específicas de especies y los hábitats de los que dependen esas especies. Eso puede llevar a la definición de objetos específicos de conservación. Esto para que lo referencien, que hay objetivos de conservación generales de las áreas protegidas, pero que un área protegida también puede tener un objeto específico de conservación. Entonces, por ejemplo, dentro de un santuario de fauna es posible que tengamos como objeto específico de conservación la conservación del oso de anteojos, por decir cualquier cosa. Y estaríamos garantizando este objetivo de conservación, de garantizar la pervivencia de esas poblaciones. Otro objetivo de conservación de las áreas protegidas está orientado a garantizar esa capacidad productiva de los ecosistemas, muy relacionado con la oferta de los bienes y servicios ambientales que ya mencionábamos. Otro objetivo de conservación es cómo mantenemos nuestras coberturas naturales, cómo garantizamos que esa presión del desarrollo no termine por deteriorar completamente las áreas naturales del país, cómo garantizamos que haya una conservación de coberturas boscosas, que haya una conservación de vegetaciones naturales. También podemos tener como objetivo de conservación conservar espacios singulares. Entonces, por ejemplo, el Parque Nacional
se me escapó ahora el nombre, Manuela, ¿me ayudas? Del Parque Nacional de Carlos Castaño, de donde están estos relictos pictográficos Chiribiquete. de Chiribiquete. Entonces podemos apuntar a que esos espacios que son muy singulares, que efectivamente pueden ser hasta patrimonio natural mundial, los conservemos, como el Parque Nacional Chiribiquete, por ejemplo. Otro objetivo de conservación puede estar más orientado a que logremos un deleite, una recreación, a que podamos practicar la educación ambiental en esos espacios que se definan geográficamente. Y finalmente, otro objetivo de conservación puede estar orientado más a cómo fortalecemos la cultura material o inmaterial de las comunidades locales. Ahora, siguiendo la línea de lo que explicamos de la teoría general de sistemas, todo sistema nacional tiene unas interacciones entre sus elementos. Recordemos que el todo es mayor que la suma de las partes, pero que las partes además son interdependientes y que además esas partes pueden aprender las unas de las otras. Entonces, se pueden generar interacciones entre las áreas protegidas consideradas físicamente, consideradas geográficamente. Entonces, podemos tener interacciones geográficas o geobiológicas entre dos parques nacionales naturales, por ejemplo. O podemos tener interacciones entre especies dentro de un mismo área protegida. Sabemos desde la biología de la conservación que si afectas una sola especie, puedes generar una cadena completa de afectación de otras especies. Por ejemplo, cuando se reintrodujo en Yellowstone el lobo, eso conllevó a que se diera la recuperación de otras muchas especies que se habían mermado en su población porque ya no tenían un depredador que garantizara un buen estado de conservación de esa especie. Pero también puedes tener interacciones entre los diferentes actores sociales y las instituciones. Entonces, ¿cómo interactúan las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de campesinos, las organizaciones de pescadores, las organizaciones de pueblos indígenas y comunidades afroamericanas con las entidades del Estado, con las autoridades ambientales, con las entidades territoriales? También hay interacciones entre diferentes estrategias de articulación. Desde lo físico, entonces, ¿cómo garantizas, por ejemplo, corredores ecológicos para potenciar esa conservación de la biodiversidad y esa perpetuación de especies y de hábitats? Desde estrategias de restauración o de regeneración de los espacios naturales, desde la gestión comunitaria, ¿cómo garantizas que haya articulación también de esas experiencias? Y hay interacciones entre instrumentos de gestión. Entonces tienes instrumentos de gestión en el nivel nacional. Entonces tienes, por ejemplo, una política nacional del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero puede que tengas una política departamental para la gestión de la biodiversidad. Entonces, ¿cómo garantizas esa interacción también entre los diferentes instrumentos de gestión? Y estos diferentes elementos, a su vez, tienen interacciones entre ellos. Entonces, tienes interacciones entre el instrumento de gestión y las peculiaridades de cada área protegida, que llevan, por ejemplo, a lo que los técnicos de manejo de áreas protegidas llaman la medición de la efectividad del manejo de áreas protegidas. ¿Qué tanto ese instrumento de gestión, qué tanto de esas estrategias de articulación, qué tanto de esa participación de actores sociales e institucionales me está garantizando una efectividad en el objetivo de conservación que me planteé? No sé cómo vaya de tiempo, voy a correr un poquito más. A su vez, ese Sistema Nacional de Áreas Protegidas tiene varios subsistemas. Entonces, por supuesto, hay un nivel nacional, el propio SINAP, y hay unos subsistemas regionales, y tenemos entonces sistemas regionales de áreas protegidas. Entonces, tenemos un SIRAP Caribe, tenemos un SIRAP Amazonía, tenemos un SIRAP Andes Orientales y tenemos un SIRAP Andes Orientales y un SIRAP Pacífico. De ellos se pueden desprender sistemas departamentales. Entonces tenemos, por ejemplo, el Sistema Departamental de Áreas Protegidas de Antioquia, el SIDAP del Valle del Cauca, el SIDAP del Meta, etcétera. Y de ellos se pueden desprender en una escala más abajo sistemas municipales, sistemas locales de áreas protegidas. Aquí se mencionan los CIMAPs, a veces como sistemas municipales y quizás solo en el caso del Valle de Aburrá como un sistema metropolitano. No tengo referente de otras áreas metropolitanas que hayan generado su sistema metropolitano de áreas protegidas.
Pero todos esos subsistemas se articulan y contribuyen a los objetivos generales del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Las reservas naturales de la sociedad civil tienen el potencial, la capacidad de hacer presencia en los 4 niveles territoriales. Miren la importancia de esa categoría. Hay categorías que pueden estar solo en uno de los subsistemas. Las reservas tienen la potencialidad de estar en todos. Entonces, eso para que lo tengamos ahí muy presente. Ahora, para continuar nuestra charla sobre estas fortalezas del SINAP, tenemos una herramienta en Mentimeter y le voy a pedir entonces el favor a Manuela que nos comparta en el chat este Mentimeter. La idea es que van a encontrar esta pregunta: ¿cuál es la mayor fortaleza de su reserva dentro del SINAP? Y tienen la opción de dar 3 respuestas sobre lo que ustedes consideren más pertinente. Ya hay algunas respuestas, han dicho proteger la biodiversidad, el cuidado del agua, la conservación, la unión, la reputación, actuar localmente, está tomando fuerza gestión del agua, conservación de ecosistemas como el bosque andino, la protección de luciérnagas, qué bonito, la posibilidad de articulación, eh, actuar localmente, estrategia socioambiental, el tejido social, mm, conservación de especies. Bueno, que esto ya nos da una idea de lo que ustedes piensan y si ven, pues tenemos un espectro bien amplio de esas fortalezas que tienen las reservas naturales de la sociedad civil dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y que son completamente compatibles con lo que presentamos que eran los objetivos de conservación de del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Saludos sazardianos a todos. No sé quién se esté presentando desde Sazardit, pero un abrazo a esa reserva que quiero mucho. Voy a continuar entonces con la presentación. Y hablemos un poquito entonces de las reservas naturales de la sociedad civil. Como todos sabemos, están creadas por la ley 99 del 93, incorporadas su reglamentación en el actual decreto 1076 de 2015. Y esta es la definición que todos conocen, no me voy a detener en ella. Aquí a la derecha pueden ver una foto de uno de los momentos pioneros en la gestión de Resnatur por allá en el 91, 92, a alguna reunión en una de las reservas pioneras de Resnatur. De la definición que trae la ley 99, he querido resaltar este aspecto de la voluntariedad, que considero que esa voluntariedad es una de las mayores fortalezas, pero también una de las mayores vulnerabilidades de las reservas. Es una de las mayores fortalezas porque potencializa la posibilidad de que propietarios, tenedores, ocupantes de predios de manera voluntaria ejerzan y desarrollen esas actividades de conservación. Pero también es una vulnerabilidad porque puede que el predio por algún motivo tenga que venderse, puede que no tenga perfeccionado mi título de pertenencia y eso me genera una fragilidad frente a mi vocación de garantizar la perpetuidad, a perpetuidad la conservación en ese predio. Eh, en la actualidad tenemos más de 1.400 reservas registradas en todo el país, esto según datos del Registro Único Nacional de Áreas Protegidas, con una extensión de aproximadamente 278.000 hectáreas, que pueden ser mucho o poco, eso es bastante relativo. Son muy pocos si se compara con las áreas del sistema de parques nacionales naturales, sería el 2,5%, pero puede ser mucho si comparas con la representatividad que tienen los santuarios de flora y fauna, serían el 430% del área que tenemos en santuarios de flora y fauna. Y muy importante, hay representatividad de reservas naturales de la sociedad civil en los 32 departamentos del país. Ahora, hay una evidencia científica del valor de las reservas naturales de la sociedad civil. Yo no soy biólogo, pero si algo le aprendí a mis compañeros en Resnatur era este tema de las evidencias científicas, de la importancia de los pequeños parches
y que pueden tener una significación casi tan grande como la de las áreas de conservación o las áreas protegidas públicas. Efectivamente, estos pequeños parches de conservación en las reservas naturales de la sociedad civil pueden garantizar conservación de especies que a veces necesitan de esos pequeños espacios de anidación para poder tener una persistencia en el caso de las aves o que necesitan de pequeños nichos como los morichales en los llanos orientales para garantizar una perpetuación de la especie específica de fauna, el caso de los chigüiros, por mencionar algo. Pero además puede que las especies que se conserven dentro de esos pequeños parches sean diferentes a las especies que se conservan en las grandes áreas públicas protegidas. O puede que estos pequeños parches sirvan de refugio o de paso para especies que son sensibles. Y basta mencionar un tema anecdótico dentro de la formulación de la legislación ambiental internacional, y es que, por ejemplo, la Convención Ramsar para la protección de los humedales de importancia internacional nació de una preocupación por que se estaban perdiendo muchas especies de aves, dicho sea de paso, algunas que eran objeto de caza y que los mismos cazadores estaban preocupados por la disminución de la población, y donde esos pequeños espacios que garantizaban las migraciones de esas aves tomaron una gran relevancia dentro de las discusiones que se dieron en esta ciudad de Ramsar para que se adoptara esta convención internacional. Y las reservas naturales de la sociedad civil, por supuesto, tienen un valor fundamental en cuanto a la conectividad del paisaje. Rápidamente vamos a tener una mirada sobre como algunos hitos en estos aportes de las reservas a la conservación del país. Empecemos por mencionar que un primer hito fundamental fue lograr el posicionamiento normativo de las reservas en la Ley 99 del 93. Eso fue un éxito de los gestores de Resnatur, que pasaron diferentes propuestas de artículos para que fueran contemplados dentro de la redacción de la Ley 99, y eso garantizó que Colombia fuera uno de los países pioneros en reconocimiento de las reservas naturales de la sociedad civil. En este primer hito o en este primer periodo histórico de las reservas, pues la Resnatur logró unas primeras cofinanciaciones, por ejemplo, de WWF. Resnatur logró conformar el programa de Herederos del Planeta, que pues ha sido emblemático dentro de Resnatur y que ha sido objeto de muchos reconocimientos y que de alguna manera incentivó muchos otros programas de educación con jóvenes y niños en diferentes partes del país. Luego, en un siguiente periodo entre 2003 y 2010, es importante resaltar que muchas de las reservas en este periodo fueron pioneras también en la consolidación de los primeros sistemas regionales de áreas protegidas o de sistemas departamentales. En esta época fue que yo tuve la oportunidad de participar en la red en este objetivo y fui testigo de la consolidación de SIRAPs como el del Eje Cafetero, el del Caribe, el sistema departamental del Valle del Cauca, por solo registrar algunos destacados. En esta época también se trabajaron herramientas jurídicas complementarias a las reservas naturales. Entonces trabajamos precisamente el tema de las servidumbres ecológicas y se logró que la Superintendencia de Notariado y Registro ordenara un código específico para el registro de las servidumbres ecológicas, que lamentablemente después se eliminó y no se le hizo un adecuado seguimiento para que fuera reincorporado. En esa época también se conformó lo que en su momento llamamos como el G4, que eran Resnatur, Natura, TNC y WWF, y que era una confluencia de esas organizaciones en el análisis de cómo se fortalecía el movimiento de la conservación voluntaria en Colombia. De eso se derivó, entre otros, la participación de Colombia en la gestión de la Red Latinoamericana de Conservación en Tierras Privadas. En este periodo también se consolidó una escuela de caracterizadores de las reservas naturales de la sociedad civil. Creo que eso es un aporte también importantísimo de Resnatur en la generación de conocimiento, en la generación de capacidades, en lo local para valorar los propios territorios, para reconocer la riqueza natural y cultural en cada territorio y fortalecer la capacidad de comprender herramientas de gestión. Y en este periodo pues se hizo la definición
de las organizaciones articuladoras con la resolución que expidió Parques Nacionales en el 2007. Luego, pues el tema de las reservas es articulado en el decreto 2372 de 2010, donde pues se reconoce o se ratifica mejor a las reservas naturales como una de las categorías protegidas dentro del sistema nacional. Y digamos que en este periodo se empiezan a ver unos altibajos más fuertes que venían desde el periodo anterior en el crecimiento y dinámicas de RedNatur. Quiero aquí hacer una advertencia para desprevenidos y es, esta es mi opinión personal, mi lectura personal. En nada compromete ni a Isabela como directora ni a la junta directiva actual. Solo mi lectura personal desde mi conocimiento como de estos momentos álgidos o hitos en la gestión de las reservas. Eh, Desde el 2020 y a hoy, digamos que esa emergencia de diversas organizaciones articuladoras tiene un lado de fortaleza y un lado también de debilidad. De fortaleza porque permitió reconocer muchos procesos sociales, porque permitió fortalecer iniciativas de conservación en territorios muy diversos, pero a ResNatur, lo voy a decir en plata blanca, se convirtió en una competencia para la que ResNatur, desde mi punto de vista, no estaba preparada y que de alguna manera debilitó la capacidad también de acceso a recursos por ResNatur. En este periodo, pues también se consolidan los pagos por servicios ambientales, las opciones de aplicar en las reservas esquemas de compensación ambiental. En este mismo periodo, pues tenemos un marco para la gestión de las áreas protegidas de Cumin-Montreal y de la biodiversidad. Y en este periodo, pues se da finalmente la cumbre de biodiversidad en Cali, donde el gobierno nacional presenta el actual plan de acción de biodiversidad de Colombia. También tenemos como la emergencia de nuevos instrumentos financieros, no exentos algunos de ellos de discusiones como las compensaciones por fijación de carbono y los mercados de carbono, pero que igual son instrumentos financieros que están presentes y que desde mi punto de vista deberían ser objeto de análisis de pros y contras desde los propietarios de las reservas naturales de la sociedad civil. Muy importante, las reservas garantizan una conectividad ecológica tanto entre áreas públicas protegidas como entre áreas de interés ambiental. Las reservas naturales de la sociedad civil son proveedoras de servicios ecosistémicos vitales y creo que eso es una contribución que se puede medir, pero que quizás esté subestimada todavía en el país, cuál es esa importancia de esas áreas de conservación que no son públicas, que están bajo el dominio, posesión de actores de la sociedad civil. Y desde la incidencia política, pues ResNatur ha sido un interlocutor clave en la construcción del SINAP y el reconocimiento de las reservas, con mucho potencial de seguir teniendo esa incidencia. Algunas limitaciones del marco jurídico actual es que mi voluntad de ejercer esa conservación en un predio es cancelable. Puedo cancelar el registro en cualquier momento. En muchas ocasiones ni siquiera hay un gravamen real, no hay una inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria. Quienes la inscriben ante Parques, pues Parques puede hacer la correspondiente inscripción, pero en muchos casos, pues la reserva no tiene algo que afecte el derecho real de dominio. Se vende, se hipoteca, muere el propietario y nada garantiza que el objetivo de conservación se garantice. Eso lleva a que la perpetuidad pues es frágil. Hay más una declaración de intención, pero no una obligación jurídica. Y otra de las limitaciones es que no se generan automáticamente recursos para la gestión del predio. Por eso existen figuras complementarias que pueden ayudar a esa conservación. Ahora, a partir de esto, dialoguemos un poco más de cuál es la mayor debilidad jurídica que afecta hoy a su reserva. Y te voy a pedir entonces, Manuela, que por favor compartas el segundo espacio de Mentimeter. Ahora en los grupos igual lo podemos fortalecer, pero de quienes han contestado hasta el momento, 6 han planteado que la mayor debilidad es la falta de acceso a incentivos. Uno planteó que son la baja aplicación de herramientas jurídicas y alguien más planteó que eso es el débil relacionamiento con las autoridades ambientales. Bueno, ahí se suman 3 votos más, entonces, pero seguiría siendo predominante la opinión de que una de las mayores debilidades es la falta de acceso a incentivos.
que yo me atrevería a extrapolar como que no es solo el acceso a incentivos, sino la debilidad en mecanismos financieros o en instrumentos de financiación a la gestión dentro de las reservas. Entonces, continuando con la presentación, digamos que si bien las reservas naturales de la sociedad civil tienen esas bondades de las que hemos hablado, de esa potencialidad, hay otras figuras de conservación voluntaria con potencial de aplicación en Colombia, quizás todavía no suficientemente exploradas, desarrolladas, como la servidumbre ecológica, que mencionábamos ahora, la posibilidad de que yo voluntariamente restrinja conjuntamente con algún otro propietario el uso que voy a dar a la totalidad o parte de mi predio para garantizar que esas áreas objeto de la servidumbre queden afectas exclusivamente a conservación. Esto sería una figura que quedaría inscrita en instrumentos públicos y que afectaría inclusive a futuros propietarios del predio. Están los acuerdos de conservación y los pagos por servicios ambientales. Hay fideicomisos de conservación, entonces es posible que yo le transfiera el usufructo del predio a un tercero para que gestione la conservación específica o que yo plantee que a través de este fideicomiso o fiducia, cuando yo muera, quede condicionado el uso del predio. Otra figura que se ha explorado, pero no directamente para las reservas, sino para otros objetivos y espacios de la conservación, son los fondos patrimoniales para la conservación. Entonces, ustedes conocen la figura de los fondos del agua, por ejemplo, conocen la experiencia de patrimonio natural, conocen la experiencia del fondo ambiental y la experiencia también de Ecofondo en su momento. Estos son otras posibilidades de buscar financiación para las reservas naturales de la sociedad civil. Existe también el comodato de conservación, como le presto a alguien el predio para fines específicos de conservación por un tiempo definido, y también una figura que no se ha explorado suficientemente en Colombia, que es cómo se titulan baldíos con fines específicos de conservación. Ninguna figura por sí sola garantiza conservación a perpetuidad, pero la combinación de las figuras podría fortalecer. Solo como aporte para la reflexión y para la charla posterior que tendremos en la gestión normativa, una posibilidad es que se apunta a impulsar una ley de derecho de conservación voluntaria en Colombia. Es dar el salto y decir, ya no solo queremos que se reconozcan las reservas naturales de la sociedad civil, sino una ley específica de cómo es la conservación voluntaria en Colombia. Se podría retomar el tema del registro de las servidumbres ecológicas y lo que les mencionaba ahora de cómo se reglamenta la ley 160 del 94 para que se permita la titulación de baldíos con fines de conservación. Desde la institucional, creo que las reservas pueden fortalecer todavía mucho más su interacción con las instituciones coordinadoras de los sistemas locales, regionales y departamentales para ayudar a fortalecer la gobernanza del SINAP, que hay que fortalecer la articulación con las corporaciones autónomas para buscar apoyo técnico y financiero en las reservas y que hay que buscar fortalecer las alianzas con parques y con los institutos de investigación del Sistema Nacional Ambiental y con el sector privado. Y en cuanto a lo financiero, pues cómo se exploran esa vinculación a fondos del agua, programas del tipo de Herencia Colombia, cómo se fortalece una oferta de las reservas a compensaciones voluntarias que sean ejecutadas en las reservas y cómo de pronto se piensa hacia futuro construir un fondo patrimonial colectivo de Resnatur. Con esto yo terminaría mi charla y pasaríamos a los grupos de trabajo. No sé si tú explicas, Manuela, cómo sería el paso a los grupos de trabajo. Perfecto, muchas gracias Arturo por esa presentación tan completa. Bueno, entonces vamos a tener tres grupos. En el texto que ustedes recibieron del conversatorio están los tres temas por bloque. Van a quedar aleatoriamente en cada grupo. Vamos a discutir en cada grupo por 20 minutos y luego los moderadores recogen la discusión basada en esas preguntas que están en el texto y nos vemos en plenaria en 20 minutos. En cuanto a la pregunta uno sobre ser una parte activa como reservas naturales dentro de la arquitectura o la organización de estos espacios, se tocaron varios temas. El primero es el desafío de ser sociedad civil en la participación en estos espacios.
la inversión de tiempo, la inversión de recursos genera un agotamiento paulatino en los procesos de participación y es importante que igual los sistemas incorporen un proceso pues reflexivo y de cuidado con la sociedad civil que participa activamente en estos espacios, que participa además voluntariamente. Ese es un enfoque importante. Asimismo, se habló de cómo tener un proceso de reconocimiento de la historia del mismo CIMAP, CIDAP, CIRAP, puede generar igual un proceso de aprendizaje. Es decir, que cuando se crean estos espacios, se fundan estos espacios, no se genere como un proceso de olvido por la bola de nieve de personas que van pasando por el proceso, sino que para recoger los aprendizajes, pues se pueda tener un proceso de memoria dentro de la construcción de estos sistemas. Y también se habló de lo complejo que es no tener una mirada conjunta o una mirada territorial en estos sistemas. Es decir, que muchas veces los informes de los sistemas puede ser recoger aportes individuales de las organizaciones y eso ya es ir chuleando y cumpliendo metas, pero realmente generar una articulación entre actores donde haya sinergias en actividades, donde haya confluencias en procesos de trabajo, pues no se está llegando en este momento dentro de los testimonios que encontramos. Entonces, una perspectiva donde no sea enviar a final de año actividades y cumplir metas, sino pues también generar un proceso de articulación e incluso de planeación y de comanejo. Y cuando hablábamos de cómo fortalecer estos procesos de participación, salió el rol de los municipios, cómo desde de abajo hacia arriba, desde la articulación en los municipios, que es nuestro primer espacio, es nuestra primera puerta que tocamos, cómo el fortalecimiento de los municipios puede generar una articulación, ya sea desde los IMAPs o los IDAPs, etcétera, pero que los municipios estén alineados al cumplimiento de las metas, de los objetivos de conservación, de las reservas y que se puedan generar agendas conjuntas y articuladas. Esto, por supuesto, requiere procesos de conversación, de sensibilización, de trabajo, de agenda, pero sí como nuestro enfoque en fortalecimiento terminó aterrizando en los municipios. No sé, Nancy, si te gustaría complementar algo más, eso es un poco las notas y los aportes que hubo dentro de nuestro espacio. O seguimos con el grupo 2. Sigamos. Bueno, Bien, entonces del grupo 2, Eduardo, sí, señora, gracias. adelante. Bueno, entonces, en el grupo 2, el bloque 2, teníamos la tarea era hablar sobre las debilidades jurídicas y amenazas para la conservación voluntaria. De las 4 preguntas desarrollamos 3, aunque creo que la cuarta igual estaba de alguna manera metida. La primera es cuáles son los principales vacíos jurídicos que enfrenta la conservación privada, y ahí tuvimos 2 discusiones, una breve discusión sobre no el vacío jurídico como tal, sino la operatividad, y es el desconocimiento que hay de la ciudadanía e inclusive de los municipios y diferentes actores sobre qué es una reserva natural de la sociedad civil y qué puede ocurrir y qué no puede ocurrir allí. Entonces se listaron ejemplos como dificultades para descuentos en prediales, exoneraciones en prediales, dificultades para accesos a créditos ante el Banco Agrario, simplemente porque es una reserva. Entonces desconoce el concepto de que puede haber zonificación con ganadería, con agricultura, con otros usos intensivos y sostenibles, y se vuelve una limitante. Entonces hay un tema operativo que es el desconocimiento, pero por el otro lado también no hay una regulación uniforme que permita establecer unos incentivos reales a la conservación, entre otras porque tenemos un paquete grande que se llama conservación privada, pero no todo lo que es conservación privada, digamos, tiene reglamentación y está atomizado. Entonces están las reservas que están en el régimen propio de reservas naturales ante parques, están los ejercicios propios de conservación que no están en parques, están los que se han venido organizando como MEC, están los que son bancos de hábitat, es decir, hay diferentes estrategias que también tienen que ver con las que mencionaba Arturo, con otras opciones de la servidumbre, los pagos por servicios ambientales. Entonces, al final lo que vemos es que está todo muy atomizado.
Y eso nos lleva a una conclusión que parte de otras de las preguntas que teníamos es cómo enfrentar este tipo de cosas y surgió una conversación interesante propuesta por Victoria sobre la necesidad de hacer una campaña jurídica dentro de Resnatur para crear un marco jurídico representativo de la conservación privada en Colombia, de manera que cojamos toda la atomización de normas y tratar de llevarlas a un único bloque normativo, en cuyo caso habría que mirar si es un tema de ley o es un tema, digamos, de reglamento, o si, por ejemplo, ahorita la coyuntura del Plan Nacional de Desarrollo se mete dentro del plan para que luego sea reglamentado por el gobierno. Es decir, ahí hay muchas cosas que uno tendría que hacer, pero lo primero es entender dónde están las normas y cómo podemos unir todos esos esfuerzos diferenciados. El otro tema que miramos eran cuáles son las amenazas externas. Tuvimos el privilegio de tener dentro de nuestro bloque a personas que están en la zona del suroriente antioqueño, de Támesis. Nos hablaron sobre las dificultades que se vienen dando desde el punto de vista de los proyectos mineros y la idea de crear un distrito minero de 13 a 15 municipios. Esto, pues digamos, en desconocimiento también de las lógicas de gobernanza territorial campesinas que hay de agricultura como ejercicios de conservación, y mencionaron que en el gobierno actual, el presidente Petro, se intentaron o se promovieron, no que se intentaron porque están ahí, que son estrategias jurídicas que tienen que ver con la creación de las APAs, la creación de las reservas temporales de recursos naturales que se van ampliando de a 2 años por 2 años, y una decisión que entiendo habría tomado la Agencia Nacional de Minería de suspender la prórroga para la exploración en el caso específico de la empresa Anglo Gold. Entonces, pues obviamente hay un desafío que son los proyectos de utilidad pública e interés social, entendiendo además que la conservación, y así lo dice el artículo 4 de la ley 23 del 73, que la conservación también es una actividad de utilidad pública e interés social. Entonces es cómo sopesamos la existencia de actividad de utilidad pública e interés social con la de la conservación. Y otro tema que se habló fue la importancia del fortalecimiento de las CARS. Las CARS, así como ahorita Isabela con muy buen criterio decía que nuestro primer aliado es el municipio, desde lo administrativo, desde lo ambiental son las CARS. Entonces, lo mismo, así como en línea, seguramente como la hablaba del bloque uno, que se refería a la importancia de fortalecer el entendimiento de los municipios del valor de las reservas y el juego que estas juegan o cumplen en el marco de un ordenamiento ambiental del territorio, también lo sería con las CARs, porque una cosa es la CAR tipo Cundinamarca grande con sus regionales, pero hay otras CARs que trabajan pues con las uñas, inclusive en la CAR de Cundinamarca con algunas secciones también se toca trabajar con las uñas. Entonces, y el fortalecimiento va más allá de girar recursos, etcétera, sino es también de entendimiento de la norma, de aplicabilidad, de diseño del territorio, de utilizar las estrategias de los POMCAS, de los POHRs, los PORs, de los planes parciales, de las estrategias de conservación. Eso, digamos, a grandes rasgos fue lo que vimos, pero digamos que lo podríamos resumir y sin perjuicio de lo que Arturo me pueda complementar ahorita, sobre la importancia de hacer este ejercicio desde el punto de vista jurídico de un marco representativo. Y un último tema que también quisiera resaltar de los compañeros de Pasto, dijeron dos cosas importantes. Una, cómo el incentivo a la conservación a través de exoneración de predial cuando es abusado o se es abusado por quienes tienen ese beneficio sin hacer conservación, afecta a los que sí están haciendo el ejercicio. Entonces ahí hay un tema importante. Y dos, también quisiera resaltar de los compañeros de Pasto lo que explicaron sobre la importancia de hacer una cooperación horizontal de reserva a reserva, pero también de personas que no tienen reserva, pero tienen la voluntad de conservar, y también la importancia del concepto de guardianes del planeta, que es como el heredero del planeta de Red Natura. Es como nosotros que estamos acá en esta llamada, videochat, etcétera, ya de cierta edad, cómo empezamos a jalar a gente más joven y también a los chiquitos para que entiendan su rol dentro de esto. Arturo, no sé si hay algo más o No, cerramos, Eduardo, pasamos me a bloque parece 3. perfecto. De momento, les suplicaría ya al cierre que me concedan, por favor, 2 minuticos para ayudar a Bueno, recoger algunas conclusiones. bueno, Bien. entonces le doy la palabra al bloque 3, Darwin o Heidi, ¿quién va a retomar? Pues vamos los dos. Si quieren, entonces yo empiezo. El título de nuestro bloque era Conectividad, Paisaje y Contribución de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil a la Conservación a Escala Territorial.
Logramos contestar hasta ahora dos preguntas, pero se unen con las anteriores, o sea, todo está conectado, es maravilloso. Entonces, antes de empezar, Darwin hizo una reflexión que me pareció o nos pareció muy importante y es cuánto suma mi reserva natural a algo mucho más grande. O sea, veámoslo desde esa perspectiva. Entonces, bueno, tuvimos una charla muy interesante alrededor de esta pregunta, cómo pueden las reservas naturales articularse con los sistemas locales de áreas protegidas y los sistemas regionales de áreas protegidas, los planes de ordenamiento territorial y las estrategias complementarias de conservación para ampliar su impacto más allá de los límites de su predio. Hubo varias reflexiones y es como el momento actual, no solo los sistemas de áreas protegidas son importantes, sino también las estrategias complementarias de conservación. Ahora, también depende de cada municipio y de cada, digamos, entidad ambiental que tú lo decías, Eduardo, ahorita. Hay unos que son mucho más, o sea, que actúan de una manera más efectiva, otras que casi no existen. Entonces, pues sí hay territorios en que no hay instancias. Entonces, ¿cómo articularse donde no hay instancias? Pero también la reflexión es, el papel de las reservas naturales va mucho más allá de las áreas protegidas. Y otra de nuestras asociadas decía, miren, tengo que mirarme a mí misma y entender, digamos, en su área, seguramente estas instancias ambientales funcionan mejor, pero es cómo entiendo qué áreas hay cercanas, qué sistemas hay en el territorio, ¿sí? ¿Cómo me veo yo como parte de todo eso y cómo estratégicamente puedo empezar a acercarme a esas instancias que existen? También con los vecinos, o sea, no estamos hablando solo de las instancias nacionales, sino también, digamos, de todo ese tejido social que está alrededor nuestro. Finalmente, otro de nuestros asociados, Elber, voy a decir su nombre, nos habló como de su situación particular en que hay una gestión ambiental muy, muy deficiente en su zona, que está cerca de una reserva forestal, de un DRMI, pero que ellos son una isla en el papel. Sin embargo, tiene una conectividad fundamental en la zona en la que están. Y lo que él decía es, qué importante que nosotros en nuestra, digamos, área y en nuestro accionar podamos visibilizar nuestras iniciativas como un espacio fundamental de reconectividad territorial. Entonces, si se dan cuenta, lo que me pareció fantástico de esto es como cada asociado puede tener una experiencia diferente, pero esto me deja a mí personalmente como la duda de qué maravilla poder abrir este espacio mucho más allá para entender los diferentes espacios y ver cómo podemos aprender unos de otros. No sé, Darwin, si quieras complementar esta primera pregunta. Sí, sí, bueno, digamos que en esa ya tú reuniste bastante bien todas las respuestas que nos compartieron las personas que estaban en nuestro bloque, entonces me parece perfecto todo, gracias. Ok, entonces vamos a la segunda que logramos responder. Muy bien. La segunda, mis queridos amigos, que logramos responder es ¿cuál es el papel de las reservas naturales en la mitigación y adaptación al cambio climático a escala local y cómo puede Resnatur posicionar este aporte ante el SINAP y los financiadores de cooperación? Obviamente es una pregunta compleja, o sea, podríamos tener muchísimo tiempo para responderla, pero lo que salió inicialmente son como algunos hotspots, como unas ideas. Entonces era, por ejemplo, cómo podemos medir aportes, ¿sí? En mitigación del cambio climático como reservas naturales de la sociedad civil. Dos, cómo las pequeñas reservas, que hay muchísimas que son pequeñas, logran visibilizar su aporte en la creación de caminos de agua. Y tercero, cómo los planes de manejo que tenemos en nuestras reservas también aportan efectivamente en la mitigación de cambio climático. Y ahora sí le doy la palabra a Darwin otra vez. Sí, sí, justamente digamos que este diagnóstico central fue muy orientado en que ya sabemos que nuestras reservas naturales tienen unos beneficios climáticos y ecosistémicos, pero hay una debilidad o más que una debilidad, algo que debemos potenciar y fortalecer y es esa capacidad de medir lo que hacemos, de comunicarlo y también de llegar a verificarlo. ¿Cierto? Entonces, los participantes señalaron la necesidad de visibilizar mejor ese aporte en biodiversidad, en protección hídrica, en materia de conectividad, restauración, en la captura de carbono, en la regulación climática y los servicios ecosistémicos. Y también en esa necesidad de desarrollar indicadores y metodologías que sean sencillas, que sean de fácil manejo pues para todos, que permitan justamente cuantificar ese impacto de lo que venimos conservando. Ahí cierro yo. Gracias. Manuela, te damos la palabra. Ah, no, Arturo, perdón. Listo, no, si ya pasamos a conclusiones, yo quisiera plantear rápidamente conclusiones con tres palabras.
reconocimiento y ciudadanía ambiental. De lo que ustedes han planteado de conclusiones de los tres grupos de trabajo, es evidente que uno de los problemas fundamentales o debilidades en la gestión de las reservas sigue siendo el reconocimiento a las reservas como tal. Yo les tengo que confesar que a mí me preocupa que en la próxima administración el solo hecho de tener un apellido, las reservas de sociedad civil, pueda llegar a tener una connotación negativa para autoridades públicas en el territorio, precisamente por ese desconocimiento de las funciones, de los objetivos de las reservas naturales de la sociedad civil. Entonces, desde mi mirada, una de las proyecciones fuertes que debería tener en su gestión Resnatur y en su trabajo con otras organizaciones articuladoras es cómo se fortalece ese reconocimiento. Y eso se logra a través de gestión normativa, como planteamos a lo largo del taller. Mm, Habría que buscar incidencias, desde mi punto de vista, en el Plan Nacional de Desarrollo que se gestará durante los próximos 6 a 8 meses y lograr que se plantee que el gobierno nacional haga un balance, un diagnóstico de lo que son los avances y necesidades para el fortalecimiento de la conservación voluntaria en Colombia. Ese sería un hit completo de Resnatur, lograr posicionar ese tema en el Plan Nacional de Desarrollo, pero también desde la gestión social, y ahí viene la parte de la ciudadanía ambiental. La responsabilidad de hacer esa pedagogía de lo que son las reservas también le corresponde a cada uno de los propietarios, a cada uno de los titulares de las reservas. Hay que buscar aliados en los institutos de investigación, en las universidades, en las autoridades locales y municipales, en las corporaciones. Sabemos que a veces es dispendioso, pero siempre hay algún funcionario, algún contratista que puede ser algo más receptivo y que puede ayudarnos a posicionar a las reservas. Desde mi experiencia, por ejemplo, en corporaciones autónomas, siempre está o el de la Oficina de Participación Ciudadana o Cultura Ciudadana, siempre está el encargado de las áreas protegidas, siempre hay un funcionario, un contratista que puede ser más sensible y tenemos que hacer el esfuerzo de identificar quién es ese potencial aliado en las entidades públicas. También, por supuesto, hay que buscar fortalecer cómo es el manejo de los incentivos. No hay reglamentación del decreto 1996 frente a los incentivos específicos para reservas naturales de la sociedad civil. Siempre cuando se dio la discusión que llevó al decreto 1996, la discusión quedó en veremos de qué pasaba con los titulares que no eran propietarios. Eso es un debate que sigue vigente, que hay que tratar de posicionar, que hay que tratar que sea resuelto para que se dé un reconocimiento a quienes por algún motivo no han logrado perfeccionar su derecho de propiedad. Entonces, el reto es fortalecer los derechos de los titulares, pero también fortalecer los deberes, es decir, ejercer ciudadanía ambiental desde las reservas naturales de la sociedad civil. De mi parte, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido para mí un gusto poder compartir con ustedes este espacio y poder ver a muchas caras conocidas y otras nuevas, y espero que a futuro me sigan teniendo en cuenta para contribuir a este objetivo de la conservación voluntaria en Colombia. Muchísimas gracias. A ti, Arturo. Bueno, muchas gracias, Arturo, y a todas y todos por participar. Yo creo que este primer conversatorio de Resnatur nos pone como un nivel, digamos, de conocimiento general. En otros momentos de la historia de Resnatur, pues también se trataron estos temas. Hay cosas que han evolucionado, otras no, otras han de pronto hasta involucionado, o hay los sistemas locales y regionales de áreas protegidas son dinámicos, depende de quiénes estén también. Entonces, hay unos que han crecido, otros no. Y bueno, yo creo que era importante tener esta primera nivelación de información y creo que nos da muchos insumos también para próximas conversatorios y para muchas acciones de Resnatur y muchas discusiones también a profundidad de otros temas. Bueno, por mi parte eso sería. Heide e Isabela, les doy la palabra para que cierren también. Gracias. No, pues un placer haberlos tenido acá. Qué buena, o sea, afluencia de gente, que los sostuvimos media hora más. A veces nos podemos ir un poquito más allá. Esto nos da toda la sensación de lo importante que es conversar y cómo crear las metodologías para que podamos escucharnos, para que podamos aprender, ¿no? Entonces, de una forma como muy didáctica. No será seguramente el primero ni el último. Entonces, seguiremos trabajando y con todos los insumos que nos han dado, pues seguiremos proponiendo cosas. Siéntanse la libertad también de, si quieren proponer algo, escribirnos y lo construimos y lo co-creamos juntos. Entonces, un placer verlos, maravilloso volver a estar en estos espacios con cada uno de ustedes y con el saber que creamos juntos. Isa.
Muchas gracias a todos, a todas por dedicar esta tarde noche a pensarnos como reservas y como red. Y destaco los insumos. Esto será muy útil para también hacer una hoja de ruta, que es lo que nos estamos pensando en este momento, que sin duda será propositiva y siempre contará también con el respaldo de la Junta, de la dirección y de toda la red de asociados que tenemos. Entonces, sintámonos respaldados y con ímpetu de trabajo para contribuir de la mejor manera. Mil y mil gracias por este rato y bueno, nos veremos pronto.